la moción de censura contra la mesa de la corporación que preside justamente la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputado Yeomans, muy buenos días, muchas gracias por atender a Desde la Redacción de La Tercera. Sí, bueno, efectivamente la votación se realizó hace poco, afortunadamente se rechazó la censura, un acto de violencia tremendo. A mí me chocaba, para serte sincera, tener que ver cómo la diputada Cariola tuvo que interrumpir su postnatal, venir a la Cámara, estar presente frente a un hecho que yo me imagino, ¿cierto?, para cualquier mujer que ha estado en esa situación, también resulta violento tener que verla, ¿cierto?, a días de haber dado a luz a su primer hijo, tener que estar acá respondiendo frente a una censura que en realidad es moverla de su puesto actualmente, teniendo que dar respuesta cuando está en su postnatal que es un derecho. A mí me parece que es un precedente terriblemente nefasto que además se ejerce desde el Congreso, el lugar en donde supuestamente estamos preocupados para hacer avanzar derechos para las mujeres, para la protección, ¿cierto?, del postnatal. Creo que es un hecho doloroso y espero que este episodio no se repita con posterioridad. Afortunadamente se ganó, pero no he visto el arrepentimiento de aquellos parlamentarios que impulsaron esta censura. Acá a veces uno tiene diferencias políticas, ¿cierto? Hay diferencias entre sectores. Pero en este caso yo veo que nada justifica una violencia tal a este extremo. Nada justifica haber interrumpido el postnatal de la diputada Carol Cariola. Diputada Yeomans, usted, entiendo, recibió cuando llegó al hemiciclo la diputada Cariola, ¿no?, que venía justamente con Borja, su hijo, que tiene 8 días de vida, ¿no? El lunes pasado fue que dio a luz la diputada Cariola. La imagen, sin lugar a dudas, como usted dice, pocas veces vista, ¿no?, de ver la testera de la Cámara, con la presidenta de la Cámara, con su hijo en brazos, dirigiendo, ¿no?, esta cita, esta sesión ahí en la Cámara de Diputados. Ella interrumpe su postnatal. ¿Estaba obligada a interrumpirlo? ¿Estaba obligada a estar en la sesión de la sala, diputada? Lo que pasa es que cuando van a votar, ¿cierto?, la censura, en este caso es la remoción hacia su cargo, es una interpelación directa hacia ella, ¿cierto? Es una interpelación personal, que además se vota, o sea, el que no estuviera, por ejemplo, la diputada Cariola, era un voto menos para la defensa, en este caso, en contra de su censura. Y además porque esa interpelación, ¿cierto?, cuando es con alguien ausente, obviamente que refleja, ¿cierto?, y a mi entender, finalmente se ve obligada a la diputada Cariola, porque a cualquier mujer yo hago este símil, ¿cierto? Cuando uno está en medio de postnatal y en su trabajo, ¿cierto? O la quieren remover del cargo a una mujer o del puesto en el que se encuentra mientras está en ese lapsus de derecho. Imagínate la rabia, imagínate la indignación, la frustración de no poder estar, ¿cierto?, con todas las habilidades, en todas las condiciones para poder defenderse. Perfectamente esto era evitable si es que, no sé, le podrían haber dado una vueltita más, porque de hecho la diputada Cariola termina su periodo en unas semanas más, ¿cierto? En el mes de abril ya 15, tenemos, ¿no?, una nueva mesa que estaría electa. Entonces, no era necesario, era totalmente evitable. Y de hecho, es más, en términos efectivo, ¿cierto? La diputada Cariola en este momento, porque estaba en su postnatal, no estaba dirigiendo la mesa de la Cámara. Entonces, ¿qué se ganaba? Simplemente ejercer un hecho de violencia contra la diputada Cariola. ¿Por qué, diputada, cree usted? Digo, sumo a esto, a esta imagen que vimos, ¿no?, pocos vistas, se insiste con una moción de censura que uno puede estar de acuerdo o no, puede separarla y cuesta separarla, ¿no?, de lo que significa el fondo de la forma. Pero además, y lo que ha tenido que vivir la diputada Cariola respecto al allanamiento, usted junta esas dos cosas y se ha preguntado por qué. Mira, cuesta pensar, ¿cierto?, que a raíz también de los antecedentes que hemos ido conociendo. Primero que los antecedentes respecto al fiscal los tenía hace un año. O sea, el allanamiento podría haber ocurrido con anterioridad. Pero se decide hacer
en el mismo día en que la diputada Cariola está dando a luz. Además, ¿cierto?, con lo que mismo ha señalado tanto el diputado de Rementería como también la diputada Cariola, con una forma violenta. O sea, personal policial estaba fuera del hospital mientras la diputada Cariola estaba dando a luz. Entonces, todo ese episodio, a mi juicio, cuesta desprenderlo de la posibilidad de que no exista algún grado, ¿cierto?, de mala intención. Y lo digo porque no tengo una explicación que justifique el hecho. Independiente de que yo he escuchado, ¿cierto?, por parte del fiscal Cooper señalar que habría un peligro, ¿cierto?, respecto a la investigación. Pero esa decisión la podría haber tomado un año antes, ¿cierto?, y no en este mismo momento. A mí me parece que el hecho es tan violento que no tiene justificación alguna. Es más, creo que es importante poder revisar la normativa internacional y que las acciones de policía y de la justicia en general en esta materia tengan un criterio de respeto a los derechos, en este caso, de las mujeres y también de los hijos. El interés superior del niño se supone que es un principio que debiera develar a todo el operar judicial, pero lamentablemente en esta situación se vio absolutamente vulnerado. Y en cualquier situación, sea la diputada Cariola o sea cualquier otra diputada o incluso cualquier otro cargo de la institucionalidad que esté en objeto de esta investigación, creo que no debió haber ocurrido, ¿cierto?, independiente de la posición política que guarda la diputada. Ahora, yo también quiero señalar otra cosa. Me llama la atención que respecto a la figura del allanamiento, a la posibilidad de ejercer esta diligencia, no se haya actuado con esa misma premura en el caso de Chadwick. Entonces, ¿por qué? Y viendo también las declaraciones del fiscal regional que está en el fondo al mando de esa investigación, señala que no se ha realizado ningún tipo de allanamiento respecto a Chadwick, aun cuando los antecedentes que hemos conocido dan a entender que él tendría un grado de implicación mucho más, incluso que la diputada, porque la diputada Cariola ni siquiera está, por cierto. Entonces, mira, yo creo que esos grados de desigualdad son complejos, creo que no hacen sostenible, ¿cierto?, el que uno no pueda interpretar que la visión política que tenga alguna persona sea determinante respecto de algún actuar. Y eso creo que debiera despejarse. Diputada Llomas, ¿usted cree que en el caso del allanamiento, en el caso de la moción de censura, se le está midiendo con una vara diferente a Carol Cariola por su militancia política? Lamentablemente, desde que la diputada Cariola, ¿cierto?, fue nombrada para poder ejercer en su cargo de la presidencia, incluso es más, todo el cuestionamiento que tuvo con anterioridad a que alguien del Partido Comunista pudiera presidir la Cámara de Diputados, fue inclusive independiente de cómo lo pudiera ejercer. De hecho, es más, respecto a la diputada Cariola, durante todo este periodo en que ella ejerció su presidencia, ha tenido buenos comentarios desde la derecha, desde distintos colores políticos acá en la Cámara. Y por lo tanto, una acción como esta, obviamente que yo pienso que una censura en contra de una diputada de derecha no la habrían presentado desde el Partido Social Cristiano. Entonces, simplemente estoy viendo que lo hacen porque es la diputada Cariola. Y eso me molesta profundamente porque creo que en el actuar político uno tiene que diferenciar. Hay momentos en que las diferencias políticas son las que sostienen, ¿cierto?, la discusión pública, pero hay momentos en que lo correcto y lo incorrecto debe ser lo que se imponga. Y acá el actuar, por lo menos de buena fe, por parte de los parlamentarios, en donde uno pueda visualizar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto?, y actuar en concordancia con ello. Yo veo que la censura era evitable, veo que la censura es más bien tratar, en este caso, de deshumanizar a la diputada Cariola cuando es madre, cuando tuvo su primer hijo, cuando está a días de su parto y por lo tanto debiera merecer el mínimo de respeto que cualquier mujer merece en estas condiciones.
Estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Gael Youmans. Diputada, déjeme cambiarla de tema. No han sido horas tranquilas, ¿no?, para el gobierno, a propósito de lo que pasó ayer con la salida de Miguel Crispi como jefe de asesores del segundo piso de la Moneda, con la salida además de Maya Fernández del Ministerio de Defensa. Ya la semana anterior había salido Carolina Toá, pero por otras razones. ¿Descomprime, cree usted, para la Moneda, para el gobierno, la salida tanto de Maya Fernández, involucrada, por cierto, en la fallida compra de la Casa Salvador Allende, y en el caso también particular de Miguel Crispi? Yo esperaría que este hecho se tomara por parte de la derecha también con esa intención, porque al menos he escuchado a algunos parlamentarios del Partido Republicano que insisten con presentar la acusación constitucional. Entiendo eso iba a ocurrir hoy día. De hecho, hoy día sí. votamos los miembros de Claro. la comisión que la va a investigar, ¿cierto? Insisten con darle ejecución, y yo la verdad lo lamento, porque es obviamente que debiera, ¿cierto?, tenerse como antecedente para no hacernos perder el tiempo, si es así de simple. Durante todo este tiempo hemos visto cómo el Partido Republicano lo que ha hecho es presentar acusaciones constitucionales, presentar acciones, ¿cierto?, en contra del gobierno, pero de acciones o proyectos de ley o iniciativas que sean para el bienestar del país, no hemos visto nada. O sea, a mi juicio, se quedan sin pega, ¿cierto?, si es que no insisten en estas acusaciones constitucionales. Entonces, más bien tiene que ver con eso, sobre todo pensando que este es el último año legislativo que tenemos los parlamentarios. Y por lo mismo debiéramos estar abocados a los proyectos de ley que queremos que salgan, ¿cierto?, durante este periodo. Pero ¿usted reconoce, eso sí, diputada, que se fue transformando en un, comillas, problema la situación de Miguel Crispi para el gobierno y particularmente para el presidente Gabriel Boric? Digo porque ayer, de hecho, la propia diputada de su partido, Lorena Frías, decía, bueno, cuando un asesor se transforma en noticia, genera un problema. ¿Debió haber salido antes Crispi, cree usted? Mira, a esta altura, porque estaba pensando también hacia atrás, yo no había visto nunca, ¿cierto?, el grado de polémica y también el grado de apuntar con el dedo a un asesor, ¿cierto?, en este caso al asesor del presidente, como ha sucedido. Ensañamiento le llaman algunos. Sí, es que no puedo dejar de pensar que no es un ensañamiento, ¿cierto? Porque finalmente, o sea, si hubiéramos tenido, incluso lo pienso, en el gobierno del presidente Piñera, la misma visión respecto al actuar de los asesores, habríamos tenido, ¿cierto?, a la Roulette en más de alguna oportunidad, ¿cierto?, dando cuenta, informando a las comisiones investigadoras de por medio. Y acá se instala un precedente, ¿cierto? Se instala un precedente que en todos los gobiernos, entonces, los asesores van a tener que también responder políticamente, lo cual me parece un precedente diferente a la forma de actuar que se había tenido con anterioridad, a responder políticamente frente al Congreso y frente a las institucionalidades, porque en general los asesores están para recomendar. Quienes asumen las responsabilidades políticas son quienes están en sus cargos, ¿cierto? Ya, pero insisto, digo, el caso convenio, y lo conversaba anoche yo con el diputado Melo del Partido Socialista, diputada Youmans, a lo mejor no sé si le gusta el fútbol a usted, pero algunos dicen esto también tiene como mucho de jerga futbolística, porque fue de acumulación amarillas la salida de Crispi. Digo, caso convenio, lo que pasó respecto al caso Monsalve, la situación también de su pareja contratada en el MIM. ¿No fueron varios capítulos, varias cosas que al final de cuentas, como lo decía, insisto, la diputada Frías, fue generando que se transformara en un problema, Crispi? Mira, o sea, sin duda y yo creo que debía salir del cargo, por eso me parece bien finalmente la decisión que él mismo toma voluntariamente, porque creo que ya no podía seguir siendo tema. No podía seguir siendo tema ni en lo público, ni tampoco en el Congreso. Debilita la acción de un gobierno al tener que estar continuamente respondiendo, ¿cierto?, respecto a un asesor. Y en este caso, dado que Miguel Crispi es militante, además del mismo partido del presidente, no me cabía duda que iba a tener la voluntad de mostrar la mejor disposición para que al gobierno le vaya bien, y en este caso para que el presidente también le vaya bien.
Sí, toca un punto bien importante usted. Él no solamente es militante del Frente Amplio, también es uno de los más cercanos, ¿no?, al presidente Gabriel Boric. No solo él tuvo que salir siendo cercano al presidente, ocurrió lo mismo con Giorgio Jackson, ¿no? También muy cercano al presidente Gabriel Boric. ¿Usted ve algo especial de parte de la oposición en ese círculo, el primer círculo del presidente? De hecho, es más, creo que no es solo respecto al, digamos, a las amistades, ¿cierto?, que tenga el presidente. Yo veo una acción premeditada, bien exhaustiva respecto a la militancia del Frente Amplio. Desde la derecha se ha tomado además que el ataque a algún militante, a alguna autoridad que sea del Frente Amplio, también de alguna manera es un ataque al presidente de la República. Independiente, y de hecho, es más, a mí me parece que no había razones fundadas para sacar al ministro Jackson, al exministro Jackson en su momento. De hecho, él presenta su renuncia voluntariamente. A mí nunca me pareció, nunca estuve de acuerdo, ¿cierto?, con su renuncia, porque en este caso las acusaciones que se le hicieron fueron totalmente infundadas. Se le acusó de robar computadores. Incluso él ha ganado, ¿cierto?, procesos judiciales en contra de quienes inventaron, ¿cierto?, y le acusaron con un acto, ¿cierto?, delictual de robar computadores cuando nunca sucedió ese hecho. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, inclusive se utilizó la mentira para ensuciar a alguien y para sacarlo de su cargo. Ya, quiero entender, Bueno, y corríjame si me equivoco, pero quiero entender que tanto Jackson como Crispi prefieren dar un paso al costado para evitar el ataque al presidente de parte de la oposición. O sea, lo que veo tanto con Jackson como con Crispi, que lo que quieren es que al gobierno le vaya bien, que al presidente le vaya bien. Y por eso se toman esas decisiones. Y no me cabe duda, ¿cierto?, de que la disposición de cualquier militante del Frente Amplio va a ser esa. Sobre todo porque lo que esperamos es que si al gobierno le va bien, también le va bien al programa, a las ideas. Se podrían haber tomado las decisiones antes respecto a algunos, ¿cierto?, en este caso autoridades. Bueno, perfecto, eso es parte de las evaluaciones que se pueden hacer, pero al menos respecto a Jackson, yo nunca estuve de acuerdo. Y no me parece, al menos, la decisión que ahí se tomó, porque me parece que las acusaciones eran absolutamente infundadas. Diputada Llomas, quiero aprovechar esta conversación también y estos minutos que nos ofrece acá antes de la reacción de la tercera para preguntarle también por la salida de Maya Fernández. Algunos dicen crónica de una salida anunciada, ¿no?, a raíz de lo que significó la fallida compra de la casa de Salvador Allende. ¿Usted cree que era una buena idea lo que surge de presidencia, pero muy mal ejecutada, que termina no solamente con la salida de la ministra Fernández, también la ministra Sandoval? O sea, por este caso salen dos ministras del gabinete. Sí, efectivamente. O sea, yo siempre estuve también de acuerdo y no soy la única. Me parece que además es una buena idea en términos de preservar la historia de nuestro país. Vemos comparativamente cómo otros países tienen museos, grandes espacios, ¿cierto?, de recuerdo y que sirven también para la construcción de la historia y la formación de las personas, ¿cierto?, ya sean estudiantes o en cualquier etapa de su vida en que estén. Y en ese sentido me parecía que era una buena idea, como dices tú, mal ejecutada, que ha traído bastantes problemas. Y en ese sentido yo lo que espero que por una parte respecto a la ministra Maya, que valoro, ¿cierto?, la decisión que toma, porque finalmente, y comprendo también por qué lo hace, concentrarse, ¿cierto?, en su defensa, en este proceso, en poder, en el fondo, también salir a responder, me parece que es lo correcto, sobre todo porque este último año, la verdad es que las autoridades tienen que estar completamente enfocadas en poder sacar la agenda adelante, ¿cierto? Ya no queda mucho y por lo tanto todo el esfuerzo debe estar en ello. Antes de eso, porque me interesa saber también cómo termina el último año el gobierno del presidente Gabriel Boric, y usted lo dice en la pasada, efectivamente una buena idea pero mal ejecutada. A diferencia de lo que Crispi, ¿usted cree que existió el margen para que la ministra Maya Fernández saliera antes del cargo, y no esperar? A mí no me gusta cuando se actúa un poco a puertas de la amenaza, ¿cierto? En este caso yo veo que los parlamentarios incluso hoy día siguen insistiendo, o sea, al parecer da lo mismo, ¿cierto?, que ella renunciara antes porque la acusación constitucional
va igual, de hecho, sigue andando, ¿no? Y no veo tampoco en la acción de los parlamentarios que hubiese una intención de dar un paso atrás. Sí, Entonces, pero no eso, creo pero que eso, el escenario hubiera sido distinto. disculpe que la interrumpa, diputada, pero eso es resorte de la derecha, ¿no? Insistir con esto. Yo digo antes, porque entiendo que hasta el viernes no estaba conversada la salida de la ministra Maya Fernández, al menos no estaba resuelta, ¿no? Y ya el viernes estaba el ruido de que podía fusionarse en una sola acusación constitucional la idea que tenía tanto Chile Vamos como también el Partido Republicano. Por eso, insisto, ¿no era mejor haber salido antes? Mira, desconozco si es que el viernes no estaba pensado, para ser sincera, no lo sé. Pero sí me parece que es importante, bueno, en primer lugar poder revisar. Yo al menos en términos jurídicos, ¿cierto? Sé y he visto las opiniones de distintos abogados. Hay abogados que dicen que efectivamente el hecho no se llevó a cabo porque debiera haberse realizado la inscripción de la escritura pública. Otros cuestionan que ya solamente con la compraventa firmada se habría realizado, ¿cierto?, el hecho. Entonces, creo que ahí puede haber distintas opiniones. Haber llegado a ese punto es lo que me parece que fue mal ejecutado y que podría haberse evitado. Entonces, podríamos habernos evitado, ¿cierto?, toda esta discusión y debate que lamento sobre dos personas, además que valoro bastante, independiente, ¿cierto?, de que esta situación debiera por lo mismo haberse evitado, porque en este caso puede verlas a ella en una discusión pública, en tener que dar explicaciones de una situación que era totalmente evitable. Salen en menos de una semana dos ministras del gabinete, diputada Yoman. Sale Carolina Toá para emprender su carrera presidencial. Estábamos conversando del caso de Maya Fernández. Probablemente, digo probablemente y en potencial porque todavía no se sabe qué es lo que podría pasar con la ministra Janet Jara, ¿no? Si es que efectivamente el Partido Comunista o el Comité Central del Partido Comunista decide que ella puede ser su carta presidencial para ir a una primaria en junio próximo. ¿Qué tanto mueve los cimientos de lo que quiere hacer el gobierno en su último año, estos cambios, estas modificaciones dentro del gabinete, diputada? En términos de la agenda, no creo que mueva, porque la agenda está clara y la agenda se ha definido durante todo este tiempo. Me parece que es momento de, en primer lugar, visibilizar lo que ya se ha realizado por parte del gobierno, dar a conocer tanto de lo legislativo, que hemos avanzado muchísimo en varias áreas que estaban estancadas por mucho tiempo. Traigo a colación el Ministerio de Seguridad o también la Ley de Violencia Integral. Pero también sería relevante el poder dar terminada algunos debates legislativos, por ejemplo, respecto al final CAE o también Sala Cuna. Y eso es parte de las agendas que se tienen y se saben, ¿cierto?, por parte de los equipos. En el caso, por ejemplo, del ministro Elizalde, que ahora va a estar en la cartera del Ministerio del Interior, tampoco es alguien nuevo, es alguien que ya estaba, ¿cierto?, al tanto de la agenda de los compromisos, es parte incluso del comité político con anterioridad. Y en el caso de Macarena Lobos lo mismo, o sea, era parte de CEPRES. De hecho, la vemos bastante y compartimos con ella durante todo este tiempo, así que sabemos que está muy al tanto de todos los compromisos que se tienen y también de la necesidad de hacer avanzar, ¿cierto? ¿Son prioridad para usted, diputada, eutanasia y aborto? Por cierto, creo que sería relevante, bueno, en primer lugar, respecto a eutanasia. Este es un debate que hemos dado ya también por largo tiempo. Un proyecto de ley que incluso se presentó en el periodo pasado. Entonces sería bueno zanjar las discusiones públicas, independiente de que estén a favor o en contra. Yo no entiendo por qué demoran tanto en el tomar una posición. En el Senado es impresionante a veces cómo se guardan los proyectos de ley por mucho tiempo en el cajón, independiente de que uno pueda tener muchas urgencias. No es comprensible, ¿cierto?, de que debates públicos tan importantes como este estén por años, ¿cierto?, tramitándose de manera lenta, pausada y que no terminen los periodos legislativos. Entonces, en esto yo creo que hay que dar una respuesta. Y respecto al aborto, la ministra ha sido bien clara. En primer lugar, de intentar, a ver si... Sí, ahí está bien, es que me entró justo una llamada. En primer lugar, de intentar zanjar, ¿cierto?,
de intentar zanjar el tema, ¿cierto?, respecto a las tres causales. No la está llamando el presidente, reglamento. no la está llamando el presidente Boric, ¿no? Porque ahí cortamos de inmediato. No, ¿No? no, Ya. no. Ya. Del Congreso, así que... Me parece. Pero no. Respecto a las tres causales, lo pendiente que está del reglamento, ¿cierto? Necesitamos ahí una pronta respuesta de Contraloría para poder zanjar ese punto. O sea, no puede ser que algo que es ley, ¿cierto?, que ya es un derecho respecto a las tres causales que son garantías, que no se esté implementando con todo lo que debiera contemplar la ley. Y en ese sentido hay temas. O sea, tenemos hospitales enteros que tienen objetores de conciencia y que hacen inaplicable el derecho, incluso en regiones. Por ejemplo, estoy hablando en la provincia de Cauquenes. Así que en ese sentido creo que es importante despejar eso, porque una ley siempre hay que salvaguardar que se cumpla. Y por otro lado, respecto a la discusión del aborto, ¿cierto?, del aborto legal, creo que sería relevante, independiente de que al momento de votar quizás algunos tengan una postura ¿Usted tiene claro que no están ¿Usted tiene claro que no están los votos para eso? Bueno, nos pasó lo mismo en la discusión pasada de despenalización del aborto en el periodo pasado, y ocurrieron sorpresas, debo decirlo, porque los debates dan para eso. En la discusión en general, de hecho, hubo parlamentarios de derecha que votaron a favor del proyecto de ley, en la iniciativa más en particular no, y eso hizo que se cayera, pero también permitió el poder abrirse un poquito más a estas discusiones. Yo vi también cómo se dio a lugar la discusión en Argentina, en donde parlamentarias de derecha, ¿cierto?, porque creen Sí, solo digo, diputada, que un año particularmente polarizado, ¿no? A raíz de lo que va a pasar en noviembre con la elección. Entonces digo, bueno, más o menos algunos manifiestan aquello, que no estarían los votos para avanzar con este tema. Sí, pero cualquier espacio a la discusión pública respecto al derecho a la salud de las mujeres, me parece que hay que ocupar. Y en este caso estamos hablando del derecho a la salud de las mujeres. Que se realicen abortos clandestinos, lógicamente que es un peligro para la salud de las mujeres. Y en ese sentido, abordarlo, ver las realidades, creo que es una oportunidad. Siempre la discusión legislativa, y en este caso una discusión que involucra no solamente a los parlamentarios, sino que también a la sociedad en su conjunto, son positivos de dar independiente de las diferencias que podamos tener. Eso fortalece inclusive nuestra democracia. Diputada Yumas, para ir cerrando esta conversación, insisto, le agradezco la buena disposición para contestar la reacción de la tercera. ¿Usted va a participar de la procesión a Maipú? Bueno, durante todo este tiempo, y lo he planteado también, hemos sido bastante enfáticos en que esperamos, ¿cierto?, que el alcalde Bodanovich tenga la mejor disposición para poder presentarse a este desafío, que no es un desafío cualquiera, sé las implicancias que pueda tener, o sea, no las conozco tanto porque no las he tenido que asumir, pero me imagino y he acompañado también a los candidatos que hemos levantado desde el Frente Amplio en su oportunidad, y por lo mismo, entendiendo que es un desafío colectivo, también espero las definiciones de nuestro Comité Central del fin de semana, que también van a ser promisorias respecto a esta decisión, y también, por cierto, a la decisión que puedan tomar ya más personalmente a quienes estamos pidiéndoles, ¿cierto?, que puedan ser candidatos presidenciales desde nuestro sector. Mire, usted utiliza el plural, a quienes les estamos pidiendo, o sea, no solamente es Bodanovich a quien quieren convencer, hay otras cartas más dentro del Frente Amplio, y se lo pregunto no con el afán de decir, bueno, qué es lo que quieren decir, sino que definitivamente su partido tiene y va a llevar un candidato a la primaria. Bueno, nosotros, eso parte de lo que vamos a discutir, pero sí o sí vamos a tener alguna candidatura, ¿cierto?, a quien vamos a apoyar en las elecciones a la primaria, porque también es necesario poder contar con una diversidad de liderazgos que permitan fortalecer y también que la opción que saquemos pueda ganar a la derecha, de eso se trata. Así que la mejor opción va a ser la que defina la ciudadanía mediante primaria. Ya. Antes de la primaria, para usted, militante del Frente Amplio, ¿Carolina Toá no es una candidata tan competidora? Hoy día, digo. Bueno, ella recién está, ¿cierto?, levantando su candidatura,
pero creo que es bueno poder tener opciones en este sentido. El desafío es grande, no estamos, ¿cierto?, marcando primeros en las encuestas y por lo tanto hay que asumirlo como tal. Además fuimos gobierno, lo cual también plantea, yo diría, como el desafío de tener que mostrar que lo que avanzamos en el gobierno también se traduce en avances para la sociedad. Y en ese sentido me parece que hay que complementar los liderazgos. El liderazgo de Carolina representa un mundo de nuestros sectores. Y nuestros sectores también tienen harto que decir en esta materia. El Frente Amplio es un partido relevante, así que tenemos que asumir también como responsabilidad el tener que llevar liderazgo que permitan darle la posibilidad al sector de la centroizquierda de ganar la elección presidencial. Tengo que despedirla, lo sé, me están pidiendo sus asesores, pero solo para terminar, si usted no logra, no logra convencer a Vodanovic, ¿por qué me iría a que fuera carta presidencial? No, mire, yo en esto voy a ser respetuosa de nuestro proceso porque nos cuesta mucho también que sea el partido, ¿cierto?, como órgano quien prevalezca frente a las diversas posiciones personales que podamos tener en esta materia. Y yo creo que en esta oportunidad hay que fortalecer nuestro partido. Y en este caso, el Frente Amplio tiene una voz, tiene también la oportunidad de presentar las mejores opciones. Los nombres, algunos que se han dicho de por medio, creo que lo relevante también es visibilizar. En este caso, Tomás tiene una excelente condición, ¿cierto?, por la valoración pública que tiene, así que yo esperaría que esa opción decantara, pero por cierto que vamos a tomar igual una definición independiente, ¿cierto?, de lo que termine decidiendo el mismo alcalde. Nosotros vamos a tomar una definición respecto a la primaria, entendiendo que el desafío es poder llevar las mejores candidaturas a la elección presidencial. La diputada Gael Yeomans del Frente Amplio conversando a esta hora de la mañana desde la redacción de La Tercera. Diputada, agradecerle su tiempo, su buena disposición como siempre con Desde la Redacción de La Tercera y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.